Nosotros hemos sido uno de los bloques que ha presentado uno de los proyectos que hace referencia a la situación institucional, de quiebra institucional generada en nuestro país hermano del Paraguay. Lo hemos hecho en el marco no solamente de nuestra visión y concepción de la democracia en nuestro país, sino también lo hemos hecho en el contexto en el cual se han manifestado la gran mayoría de los países que forman parte del Mercosur y del UNASUR, reunidos en Mendoza entre el 25 y el 29 de junio, el UNASUR el 22, y también en el marco institucional de nuestro Congreso Nacional. Ambas cámaras se han reunido la semana pasada y por unanimidad, o por lo menos con un consenso mayoritario, han emitido una fuerte señal de la necesidad de defender las democracias en América Latina. Yo, la verdad que también intento ser un poco cuidadoso de entrometerme en la vida interna de otras fuerzas de otros países, pero lo cierto es que, de acuerdo a lo detallado por los observadores que han participado, inclusive la Organización de Estados Americanos ha estado en estos días en el Paraguay haciendo un análisis acerca de la situación que se vive en el país. Lo cierto es que con anterioridad a este hecho hubo 23 intentos de juicio político contra el ahora expresidente Lugo, y unos días antes un intento de destituir a la Corte Suprema. Y creo que ambos pilares, presidente y Corte Suprema, forman parte de esta división de poderes que cualquier régimen democrático presenta como forma de vida para sus sociedades. Y además, como bien se dijo acá con anterioridad, lo cierto es que no había un proceso institucionalizado dentro del Congreso de la Nación Paraguaya para realizar un enjuiciamiento político, por lo cual tuvo que generarse sobre la marcha un reglamento, y esa reglamentación culminó, como bien explicó el concejal preopinante, en una situación de que en pocas horas no se termine por garantizar ni el debido proceso ni la legítima defensa del expresidente Lugo. Y yo lo que quiero, tampoco quiero citar cuáles fueron las causales por las cuales se destituyó al expresidente Lugo. Sinceramente, si uno las lee, se daría cuenta cuál fue la verdadera intención desde un primer momento. Pero quiero recordar, como acá se citó el derecho internacional, lo cierto es que Paraguay es firmante del Protocolo de Ushuaia. Y el Protocolo de Ushuaia establece específicamente que la pertenencia a la lógica de acción que se genera en el UNASUR y el Mercosur es que los países que forman parte de ellos tienen que garantizar la legitimidad de sus regímenes democráticos. Entonces, a nosotros nos parece que lo que se planteó en Paraguay, anteriormente en Honduras, y con otros golpes fallidos como en Ecuador, Bolivia, es esta difícil interpretación que tienen algunos sectores entre legalidad y legitimidad en la democracia. Ya en este Consejo Deliberante hemos hablado con anterioridad de estos temas y hemos establecido un consenso sobre la idea de la teoría de la democracia, como aborda ambas temáticas que generalmente se plantean conceptualmente de un análisis separado, porque son dos conceptos totalmente distintos, pero que son necesariamente complementarios para una democracia. Uno podrá decir que se siguieron procedimientos legales para el enjuiciamiento del presidente Lugo, pero lo que, sin lugar a duda, yo lo pongo en cuestión, pero eso va por mi cuenta, sin lugar a duda, lo que se quebró es la legitimidad, no solamente del proceso. Quienes estamos sentados en estas bancas, señora presidenta, así como los representantes políticos del Paraguay,
ejercen legítimamente ese rol, no solamente por el hecho de la expresión de la voluntad popular a través de elecciones. Existe una doble lectura y conceptualización de la legitimidad. La legitimidad no hace solamente referencia a cómo nosotros accedemos a nuestros cargos, sino es la legitimidad del régimen. Cuando la gente vota, lo que está legitimando no solamente es la representación, sino que legitima el régimen democrático. Y lo que ocurrió en Paraguay es que instituciones de la democracia generaron un proceso dudosamente legal e ilegítimo. Y eso es algo totalmente contrario al sistema democrático, señora Presidenta. Entonces, nuestro proyecto lo que manifiesta, ahora consensuado con el proyecto de la concejal Lugo, que seguía un mismo camino desde el punto de vista conceptual, es simplemente esto, decir que nosotros no queremos volver, porque también se habla mucho hoy en día que esto es una nueva metodología. No, no es una nueva metodología, tal vez la forma sea distinta, pero en la década de los 60 ya hablamos de las democracias limitadas o de las democraduras y las democrablancas, gobiernos tutelados por aquellos entonces por las Fuerzas Armadas, y eso ha ido mutando en nuestras estructuras sociales a lo largo de los países latinoamericanos. Obviamente que ya no hay en nuestras sociedades situaciones que hagan volver al pasado. Lo cierto es que se configuran nuevas formas y la verdad que este Consejo Deliberante, que se ha caracterizado durante muchos años por hacer de su vida parlamentaria una institución que defiende los principios de la democracia, manifestarse en ese sentido, porque lo que ha ocurrido en el Paraguay, sinceramente, ha sido un quiebre del orden institucional y democrático, señora Presidenta, no le quepa ninguna duda. Así que yo le agradezco a todos los concejales que hicieron hoy el esfuerzo en nombre de nuestro bloque de poder consensuar ambos proyectos y simplemente dejar marcada la posición de nuestro bloque. Muchas gracias. Solamente para hacer una reflexión, porque creo que ha sido bastante más rico y bastante más interesante el debate que se dio aquí en el recinto que habíamos supuesto en labor parlamentaria cuando se consensuó un proyecto que lo que buscaba era tener una posición firme con respecto a los valores democráticos, firme con respecto a la legitimidad del pueblo paraguayo y a la legitimidad del gobierno de Fernando Lugo, y a cómo esto había ocurrido un episodio concreto de interrupción de este mandato popular. Yo creo que acá, o por lo menos la reflexión que hago y que conversábamos aquí con mi bloque, tiene que ver con dos instancias. Una primera instancia, el valor que tiene la discusión política en el recinto, el valor que tiene la discusión política, mal no sea, de cuestiones que por distancia pueden parecer lejanas, pero cuando uno hace una valoración en cuanto a la defensa de los valores democráticos o cuando hace una valoración en cuanto a la defensa de una constitución, termina dándose cuenta que estamos todos involucrados en esta realidad. Por eso es que antes manifestamos que obturar este tipo de discusión a partir de fijar en las tareas del buen concejal la defensa del ABL o la discusión del ABL, creemos que es un poco pobre. Creemos que empobrecemos la discusión y empobrecemos y obturamos, bueno, en definitiva, lo enriquecedor que ha sido el debate, a favor o en contra de este proyecto puntual. Y todos con distintas ópticas, pero de valores éticos muy fuertes. Decía Max Weber en el año 20, un pensador alemán, que al político lo mueve la ética de las convicciones o la ética de las responsabilidades. Las éticas de las responsabilidades van a tener que ver más con cuidar
los preceptos republicanos, cuidar esos preceptos y ese ajuste a las reglas de juego, el ajuste a la Constitución, a los procesos. Pero también estaba la ética de las convicciones, que mueven a los políticos y que creo que nos movió a la mayoría a la hora de consensuar un proyecto de estas características y que fue un valor moral que tiene que ver con la legitimidad, que tiene que ver con hacer un parate. Cuando uno está en política, cuando uno se dedica a la política, estudia la política o milita en política, se da cuenta que los blancos y negros muchas veces son difíciles de encontrar. Y uno se tiene que estar moviendo permanentemente. Y tiene que estar tomando decisiones permanentemente que no necesariamente son un sí, un no, sino que muchas veces son un tal vez y lo que hacen es generar consensos entre esos colores antagónicos y buscar términos medios. Creo que nosotros lo que buscamos es eso. Nosotros presentamos un proyecto desde el bloque que buscaba ni más ni menos que generar un consenso donde entre todos podamos tener una única voz, mal no sea de repudio a lo acontecido en Paraguay, y cada uno interpretará o cada uno se quedará con un aspecto que sea más contributivo con su legado político, con su identidad política, y entonces algún concejal o algún colega dirá, bueno, yo en realidad lo repudio porque no tuvo defensa, yo lo repudio porque para mí lo sentí como un golpe de Estado, yo repudio porque se vulneró la voluntad popular del pueblo paraguayo por la interrupción de un mandato popular. Yo diría, no, yo lo repudio porque veo una ola que sobrevuela sobre Latinoamérica y que lo observa permanentemente y que pueda atentar contra la fragilidad de sus democracias. Bueno, y es válido. Y es válido. Porque hoy esa validez lo que hace es que el valor que estamos defendiendo es un valor democrático. Que es el valor que entendemos la gran mayoría que fue vulnerado en Paraguay por distintos aspectos. Desde el uso o el abuso de una norma o de un procedimiento, pero que evidentemente sí fue vulnerado y sí se interrumpió un proceso histórico. Así que, sin más, esta es la reflexión que yo quería sacar y manifestar, como lo han dicho otros integrantes de nuestro bloque, nuestro voto por la oposición.